Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, tengan todos ustedes. Aquí estamos una vez más en un capítulo más de nuestro podcast de experiencias de vida. Y bueno, tenemos un invitado, pero antes de que se presente, digo, ahorita a lo mejor no lo vemos, pero anda por aquí. ¿Cómo estás, amigo Toño? ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Yo creo que estas fallas, siempre pasan. Me voy a poner una foto así congelada, y nada más voy a cambiar foto así como en imagen, como si me estuviera moviendo para que se vea algo animado. Es O me voy que a poner un GIF ahí de que nada más hablando. estamos en vivo, donde son problemas que Estamos suceden, en que pasan en vivo. vivo, pero bueno, ahorita igual te conectas en pues, bueno, para que te veamos, pero ¿cómo has estado, amigo Toño? ¿Qué tal tu Bien, bien, semana? bien. Aquí, mira, pues iniciando la semana, mucho trabajo, pero esto es más importante. Y mira, el invitado que tenemos, ya lo conocíamos. De hecho, no pensé que me fuera a reconocer el domingo pasado, el domingo que lo vimos, pero me reconoció. ¿Te parece bien si lo presentas? Invitazo, claro. Mejor que ahorita que él se presente, su nombre es José Luis Carmona Lozano y bueno, vamos a pedir que se presente, que nos diga pues quién es, a qué se dedica, si es casado, si es soltero, y sobre todo pues cómo fue su experiencia al momento de conocer al Señor Jesús y bueno, querer seguir por este camino. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación, hermano José Luis, y bueno, lo escuchamos. Hola muchachos, me da mucho gusto saludarles, David, Toño, pues agradeciendo la invitación para poder compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Pues como bien lo mencionaste, mi nombre es José Luis Carmona Lozano, tengo 49 años de edad y juntamente con mi esposa somos pastores del Centro Cristiano Vive Diferente. Cumplimos en junio que viene, cumplimos 21 años ya pastoreando esta congregación y también tengo 21 años de estar impartiendo clases en el Seminario Teológico Anna Sanders. Así es de que para mí es un gusto poder estar con ustedes y comentar algunos aspectos de la vida, del ministerio, de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo conocí al Señor cuando era un adolescente, a los 13 años de edad. Así es de que desde muy joven tuve una experiencia con Dios de salvación. También unas semanas después, una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo, donde hubo un llamado, donde hubo un obrar de Dios que hasta el día de hoy puedo decírselos que me ha afectado porque fue intenso, fue profundo lo que Dios hizo en aquel tiempo, perfilándonos para servirle y para desarrollar un ministerio. Así es de que, pues aquí estamos y gracias por la oportunidad de poderles compartir un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida. No, es interesante, digo, es la primera vez que escucho el nombre de una iglesia que se diferente, que se llama Vive Diferente. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, fíjate que cuando nosotros llegamos a la congregación tenía un nombre pues más conservador, más a la usanza cristiana, se llamaba Centro Cristiano La Roca y pues como lo escuchas es muy tradicional de las iglesias cristianas. Pero después, en base a lo que el Señor fue construyendo, fue edificando dentro de la congregación, el grupo de liderazgo nos reunimos, analizamos la visión de la iglesia, la misión de la iglesia y nos embarcamos en un proyecto, en aquel entonces estoy hablando yo creo que de unos 15 años o un poquito más, donde tomamos la decisión de orar a Dios, de buscar un nuevo nombre para la congregación que hablara de la identidad que estábamos construyendo dentro de la congregación. Y entonces fue un proceso de un año por lo menos, desde que decidimos cambiar hasta llegar a la decisión de poner a la congregación Centro Cristiano Vive Diferente como un reto, como un desafío, donde la gente que nos congregamos allí, pues de alguna manera puede manifestar
un estilo de vida diferente a lo que, pues a lo que hay en nuestra sociedad, a lo que hay en el mundo. Entonces, el nombre tiene que ver con nuestro propósito, de que la gente viva lo que Dios tiene para ellas, lo que la gente experimente un cambio, una transformación en su estilo de vida y conforme a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Ok, bueno, comentaba que conoció al Señor, pues, muy joven, ¿no? A los 14 años. ¿Usted es, por así decirlo, de cuna cristiana o es, digamos que, el primero en su familia? Bueno, conocimos al Señor, mi mamá, mi hermano y yo al mismo tiempo. En aquel entonces, mi mamá había atravesado una situación difícil en la vida. Ella nos crió sola a mi hermano, un hermano 5 años menor que yo, se llama Brian, y yo crecimos con mi mamá. Ella, desde los 6 años, bueno, yo tenía 6 años, mi hermano 1, tuvo que enfrentar la vida sola y, y ella nos educó, ella nos sacó adelante y pues era una mujer con muchas necesidades y uno de mis tíos, hermano de ella, le compartió por algún tiempo de Cristo, de Jesús. Y mi mamá, bueno, pues tenía su fe, la fe popular, tradicional que la mayoría de las personas tienen en México. Y pues fue un proceso también donde ella fue animada por mi tío para que buscara una congregación, una iglesia cristiana. Y recuerdo que a los 13 años, más o menos por estos meses, fíjate, por abril o mayo, mi mamá le dijo a mi tío que ya estaba buscando un lugar, una congregación cerca de donde vivíamos. Y entonces mi tío le preguntaba cada semana, porque él venía un día a la semana a vernos, y le decía, ¿ya buscaste, Isabel? Así se llama mi mamá, Isabel, ¿ya buscaste un lugar? Y dice, pues mi vecina creo que es cristiana, le voy a preguntar. Y así fue. La primera vez que nos invitaron a una congregación fue a través de la vecina y mi mamá nos mandó a mi hermano y a mí, yo tenía 13 años, mi hermano 8, nos mandó de espías. Fíjate que fue muy interesante porque mi mamá no fue primeramente ella, sino nos dijo, a ver, vayan a ese lugar y me dicen, pues, ¿qué hacen allí? ¿Cómo está la cosa, no? Y pues mi hermano y yo fuimos, escuchamos a ese pequeño grupo, eran como, no sé, unas 8 familias, los escuchamos cantar, los escuchamos orar, escuchamos la predicación. Ahora sabemos que era la predicación, pero escuchamos a una persona ahí que se levantó a compartir un mensaje y se nos hizo muy bonito. Fíjate que el reporte que le dimos como espías fue de que nos había gustado, que la gente cantaba, la gente lloraba, oraba y ella a la siguiente semana fue con mi hermano. Yo me quedé atendiendo un negocio que teníamos por allí y fue con mi hermano y ese día que mi mamá llegó a esta congregación, que era una misión, ahora lo podemos ver así, era una misión de una iglesia, aceptó al Señor, mi hermano también aceptó al Señor, yo lo acepté prácticamente al mismo tiempo, así es de que somos primera generación de cristianos. A partir de ese momento nuestra vida cambió radicalmente, empezamos a entender que Dios tenía un propósito para nuestras vidas y fíjate que unas semanas después, dentro de ese grupo pequeño, se empezó a enseñar acerca de la obra del Espíritu Santo. Ya habíamos recibido a Cristo y hubo como un curso de un mes que se habló sobre el Espíritu Santo y al final de esa enseñanza había un invitado, vino un pastor a ministrar precisamente a los hermanos del curso bautismo con el Espíritu Santo. En esa ocasión mi mamá fue llena del Espíritu Santo y mi hermano y yo, que no habíamos asistido al curso, ella sí lo había hecho, llegamos ese día y hicieron la invitación para aquellos que quisieran ser bautizados y mi hermano y yo pasamos al frente y ahí estábamos, él 8 años, yo 13
Y de una manera muy bonita, muy hermosa, Dios bautizó con su espíritu a mi hermano de 8 años. Estaba a mi lado derecho, y yo lo escuché hablar en otras lenguas, y eso a mí me emocionó mucho. La verdad fue algo que me emocionó. Y se me acercó el pastor de esa misión, eh, y me dijo: José Luis, el Señor está bautizando con su espíritu y quiere bautizarte. Y yo ya había escuchado a mi hermano y me dijo: ¿quieres? Le digo: sí quiero. Entonces en ese momento se acercó con el invitado y me ministraron, impusieron sus manos. Recuerdo muy bien, uno sobre mi cabeza, el otro aquí en mi pecho. Y ocurrió una experiencia que hasta el día de hoy recuerdo como si fuera el día de ayer. El Espíritu de Dios vino con poder, con fuerza, que yo nunca lo había experimentado. Bueno, teníamos muy poquito de haber conocido al Señor, pero que fue muy, muy fuerte. Yo lo puedo describir así, muy fuerte. En ese momento fue un peso así, eh, que me derribó, caí al piso, y en el piso yo estaba temblando. Pude experimentar un fuego abrasador que me quemaba por dentro, que encendía así mi ser por dentro, mi corazón. Ahora entiendo varias cosas de esas, pero en aquel entonces fue algo así sorprendente. Y yo estaba allí tirado, teniendo esta experiencia con Dios, y de repente vuelven a poner su mano sobre mí y empiezo a hablar en otro idioma. Empiezo a hablar esas nuevas lenguas que pues, la palabra de Dios enseña, y allí el Señor habló a mi corazón de una manera muy específica y me dijo que Él quería que yo le sirviera, que mi vida la iba a usar para su servicio. Entonces, ese día yo recibí un llamado, ahora lo veo así, un llamado para servir a Dios. A los 13 años de edad, un fuego, así te puedo decir, Toño, te puedo decir, David, que un fuego abrasador encendió mi corazón. Un fuego que les quiero decir que no se ha apagado hasta el día de hoy. Ha sido un fuego que ha estado encendido todos estos años. Ya son 36 años de aquella experiencia y el fuego sigue ardiendo, en algunas ocasiones con mayor intensidad, en otras ocasiones pues como que el fuego se mantiene encendido, pero de repente se aviva, se enciende, y ha sido una experiencia de toda la vida, de toda la vida. Entonces ya en ese momento Dios me llama para servirle. Me empiezo a involucrar en las cosas de la iglesia. Pues a los 13 años el pastor nos discipuló, luego crecí, empecé a trabajar con los jóvenes, y a los 21 años de edad, nuevamente el Señor viene y me recuerda que Él me había llamado para servirle, que me preparara. Y fue así como a los 21 años de edad entré al Instituto Bíblico Anna Sanders. Hoy es seminario teológico, pero en aquel entonces era Instituto Bíblico. Y entré en el turno de la noche, estuve 2 años en ese turno, pero me enfermé. Me enfermé en ese periodo, tuve un problema de asma, así lo diagnosticaron los médicos. Tenía problemas para respirar, tuve que ir el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, me dieron un tratamiento, pero yo seguía con crisis. Ese fue un tiempo, a los 23 años aproximadamente, fue un tiempo difícil, y yo batallaba con el asma. Tenía problemas, yo no me podía bañar por la mañana porque me afectaba en mis Respiración, sí. pulmones, en mis bronquios, y tenía mis crisis.
Pero un día, en medio de una crisis, por la noche, recuerdo que me levanté por ahí de las 2 de la mañana y puse mi mano aquí en mi pecho y le dije, Señor, yo creo que tú tienes poder para sanar. Yo estaba desesperado, la verdad. Y no solo yo, pues mi esposa, en aquel entonces teníamos un hijo pues de 5 años y uno de 1 año. Y entonces me levanté por la noche y le pedí a Dios que me sanara. Y de una manera sobrenatural, al otro día yo me sentí bien y no tuve ninguna crisis. Y yo pensaba, pues me siento muy bien y me sentía bien, la verdad. Entonces, la prueba de fuego era bañarme por la mañana. Yo tenía que bañarme por las noches, ya no salir y cuidarme, ¿no? Pero yo dije, Dios hizo algo. Yo tenía ese sentir en mi corazón. Y al otro día, después que pasa todo ese día, que me sentí muy bien, me metí a bañar por la mañana y ya salí a hacer mis actividades y no me pasó nada, ya no tuve ninguna crisis. Y entonces esa fue la evidencia de que Dios había tocado mi cuerpo, Dios había tocado mi vida y me había sanado. Y desde aquel momento hasta el día de hoy no he tenido ningún otro cuadro de bronquitis, de asma. Así es de que fue algo maravilloso en aquel Sí, entonces. claro. Oiga, hermano, ¿y usted tiene alguna preparación académica? Sí, Digamos, no del Instituto Ana Sanders. ajá, ¿Cómo fue que usted llegó a la conclusión de que Dios lo estaba llamando o por qué usted escogió esa carrera? sí. Ok, bueno, pues yo, como les comentaba, crecí con mi mamá. Ajá, Ella nos brindó la educación que podía darnos, la preparatoria, y yo quería estudiar. Ahora, el asunto fue que me casé muy joven ok. y esto era algo muy, muy, distintivo en nuestra generación. Sí, Se sí, sí. casaban muy jóvenes las personas. Mi No como esposa y yo ahora. nos casamos. Ahora ya han extendido el rango de la edad, pero nos casamos a los 18 años. Entonces, como ustedes se ¿Como han de nosotros? imaginar, No, somos a viejos. los Ay. 18 Ah, ok. años, a los Ujú. 18 años, pues la vida te cambia. Si te casas, Sí, te claro. cambia y ya no puedes terminar una carrera profesional. Yo no lo pude Sí, sí, sí. hacer porque tuve que, pues, tomar la responsabilidad de una familia. Eh, Nosotros fuimos, en aquellos años, gente de negocios, teníamos Ok. negocios, mi mamá nos enseñó a trabajar, a hacer dinero y tuvimos que sacar adelante a la familia. Entonces, no pude yo terminar una carrera eh, eh, Universitario. contable, Ajá. administrativa, pero después de que nos estabilizamos a los 21 años, bueno, pues no era una estabilidad completa, pero Ujú, fue cuando Dios me habló de prepararme para el ministerio. Y ha sido allí, Toño, donde ujú. hemos podido aprovechar las oportunidades para estudiar la educación teológica. Sí, claro. Y pero yo recomiendo y lo hemos establecido con nuestros hijos. Tenemos 3 hijos, uno es licenciado en economía, el otro está terminando su carrera de licenciado en matemáticas aplicadas Órale. y la tercera, que es una mujercita, también ya está al final de su carrera de QFB, de químico farmacobiólogo. Entonces, aquellas oportunidades que por inmadurez o por el contexto que vivimos no aprovechamos nosotros hemos animado y apoyado a nuestros hijos para que sirvan a Dios, porque están involucrados dentro de la vida de la iglesia, pero que estudien, se preparen y si Dios los llama, los vamos a apoyar también. Si Dios les hace un llamado específico a algún ministerio, les vamos a apoyar porque creemos
que eso es un propósito primordial en nuestra vida, servir Pasa a Dios. algo con usted, hermano, porque bueno, yo he tenido oportunidad de tomar clases con usted y yo creo que digo, yo también tengo una carrera profesional, pero dentro de todo el tiempo que estudié una carrera y todo el tiempo que he tenido, pues, maestros, salvo usted, no he conocido a nadie, salvo usted, que tenga un sitio web. Y recuerdo que cuando yo Ajá. tomé clases en el seminario, pues usted el material nos compartía a través de su sitio web. Y aquí la pregunta es, ¿usted desarrolló ese sitio? Sí, pues mira, Eh, todavía está joseluiscarmonalozano.com, así mi nombre completito.com. Ahí está la información de lo que estamos desarrollando como pastores, como profesor. Hay un ministerio Es que como un blog, Dios, ¿no? Más o menos. sí, es una página web, es una página Ajá. web y allí están algunas historias de lo que hemos desarrollado, están algunas páginas del seminario, de las materias, ahí están los Ujú. materiales, todo. Entonces, pues también he tenido la oportunidad de poder estudiar por mi parte algunas de las herramientas digitales del día de hoy. Me gusta meterme al internet, aprovechar, me gusta el diseño. Me hubiera gustado a mí Ok. estudiar una carrera de contaduría, este, pero después empecé a manejar algunos programas de diseño gráfico, se me facilitan algunas cosas y también el uso de las redes sociales creo que es algo muy importante en este tiempo. Entonces, todavía seguimos en eso, todavía Eh, estamos ahí. eso que mencionas es muy importante. Yo considero ahorita, por eso ocupamos esta plataforma, como le comentaba, no, yo lo considero como un Sí, altavoz por mi trabajo, yo soy diseñador gráfico. Cuando comparto más o menos lo que hago para manejar presupuestos y todo eso, sobre todo a las personas grandes les comparto. Es como la promoción de boca en boca que ustedes conocían antes. Entonces, algo que yo relaciono mucho con las redes sociales, para nosotros los cristianos, el comunicar algo, los comunicólogos, los diseñadores gráficos, los de marketing, los de promociones, todos los de ventas, ocupan estas plataformas para comunicar algo. Entonces, mejor nosotros podemos darle un gran aprovechamiento que el comunicar, ¿no? El anunciar las buenas nuevas, ¿no? así es. Y en mi caso, de una manera particular, hablarle a esta generación sobre la obra del Espíritu Santo. Ese es el enfoque específico que Dios ha traído una- a mi vida, Eh, al ministerio, es lo que por le iba a una preguntar, generación hermano, llena porque del Espíritu Santo. perdón, aquí tiene bueno, en su página que yo estuve viendo, revisando en la mañana, aquí tiene su ministerio, usted le da un énfasis que es desafiar a esta generación a experimentar la obra poderosa del Espíritu Santo por medio del ministerio. Y pues eso era, no sé, David, si tenías más o menos yo, una yo pregunta así. quiero preguntarle precisamente eso. Digo, hace un momento nos platicó acerca de que recibió un impacto muy fuerte cuando era niño, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? Pues es una persona maravillosa, maravillosa. Es Dios, es alguien que está con nosotros, es una realidad, así como el aire que respiramos. eh, él es alguien que viene a llenar tu vida, viene a darte la gracia y el favor que el Padre tiene. Él viene a hacer realidad, vaya, toda la obra de Cristo, toda la obra del Padre viene a ser la realidad en la vida del creyente. Así es de que sin Él no podemos ir a Cristo, no podemos experimentar el nuevo nacimiento, no podemos experimentar absolutamente nada. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo es aquel que hace realidad la obra de Dios en medio de la vida del creyente. Es el que hace que nosotros vivamos la vida de Dios. Así lo pudiera decir David.
¿sí? Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, nos ilumina, nos enseña, nos fortalece. ¡Wow! O sea, el ministerio del Espíritu Santo es asombroso y maravilloso, y lo necesitamos. Y lo necesitamos. ¿Y nos puede hablar un poco de sed llenos? Sí, bueno, fíjate que en aquella experiencia que tuve, yo experimenté esa llenura y un desbordamiento. Ya al paso del tiempo uno empieza a entender aspectos teológicos, pero de una manera personal pude yo entender lo que era la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo, que es algo que el apóstol Pablo, por ejemplo, a los de la iglesia de Éfeso les dice que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, como un mandato, como un exhorto, para que cada cristiano sea controlado, así como el vino controla la vida de las personas y hacen cosas fuera de sí, que sean controlados por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno es la oportunidad que tenemos de responder a lo que Dios quiere en nuestras vidas. El modelo es Cristo, desde luego, y vemos en el Evangelio de Lucas, hay una progresión bien bonita en el Evangelio de Lucas que empieza al final del capítulo 3 y se marca muy bien en el capítulo 4, cuando después de que el Señor Jesús sale de las aguas del bautizo, hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, y desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Pero después dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto. Y luego de que estuvo 40 días en el desierto, lo trajo en el poder del Espíritu Santo. Y fue así como el Señor Jesús empezó su ministerio, bajo la unción, bajo la guianza, bajo el poder, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es nuestro modelo de vida, nuestro modelo de ministerio, y cada uno de nosotros necesita esa experiencia, que el Espíritu Santo nos invista. Esa es una imagen, ¿no? O sea, como que nos reviste de su presencia para poder desarrollar la vida cristiana y el servicio a Dios. Sí, ¿no? Es como un equipamiento. Bueno, más bien es ese equipamiento que necesitamos para iniciar el ministerio, ¿no? Aparte de los equipamientos que Dios nos da a lo largo de la vida, ¿no? Como, digamos, la preparación, y aquí yo veía, a mí me impacta eso de ser llenos, porque creo que como cristianos es lo que vemos, lo que buscamos, y no es que sea nuestra esencia, pero es lo que anhelamos de, digamos, tener ese, lejos de ese encuentro con Jesús cuando reconocemos que es nuestro Señor y nuestro Salvador, es nuestra esencia y a eso anhelamos llegar a ser, ¿no? Así es. Sí, hay algo en nuestro ser que anhela más de Dios. Fuimos creados con esa dependencia a Dios y esa Ajá. necesidad de experimentar su presencia. Y el Señor lo dijo también en el libro de los Hechos: no se vayan de Jerusalén. O sea, no cumplan el ministerio sin ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, allí hay un equipamiento. Esa palabra me gusta, Toño. Hablar de la obra del Espíritu Santo es hablar de un equipamiento que Dios le da al cristiano para vivir la vida en Cristo, para servirle. Una pregunta, hermano. Sí. Hablando de tocando esto del equipamiento. Usted durante el transcurso de su ministerio, ¿de qué forma y cómo se manifiesta ese equipamiento que el Espíritu Santo le dio a usted? Sí. Bueno, hay un mover del Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que son llamados al ministerio. Efesios 4:11 nos habla, por ejemplo, de dones que da Cristo a la iglesia, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno de ellos, por parte del Espíritu Santo, eh, recibe un equipamiento muy especial. Todos, desde luego, para cumplir la voluntad de Dios, para edificar a la iglesia.
Y entonces, en mi caso, el equipamiento de Dios ha venido a través de dones, de capacidades y habilidades sobrenaturales. Toño decía, ahí están nuestras habilidades naturales, pero el Espíritu Santo trae un mover sobrenatural sobre nuestras vidas. Y el ejercicio de los dones que da el Espíritu Santo es muy importante dentro de nuestros ministerios. Los estudiosos hablan de 9 dones que da el Espíritu y algunos de ellos se manifiestan de una manera muy particular en ministerios específicos. Por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, pues de alguna manera los vemos manifestarse como el Espíritu quiere a través de ministerios como los pastores, los maestros. En los evangelistas yo veo el don de fe, el don de hacer milagros. En los profetas también hay dones que el Espíritu Santo manifiesta de una manera particular. Entonces, dentro de los cristianos, de todos los cristianos, vemos esa obra poderosa del Espíritu Santo que nos capacita conforme a la necesidad. Yo creo que es conforme a la necesidad, no conforme a nosotros, sino Dios quiere cubrir una necesidad a través de los dones que Él manifiesta. Entonces hay dones de sanidades que tenemos que pedir cuando pues hay enfermedad, hay situaciones que requieren ese equipamiento y ese mover del Espíritu Santo. Ok, sobre eso le iba a preguntar, digo, los que ya tenemos un poco más de tiempo de conocerlo, no tanto por lo que usted dice, sino por lo que hemos experimentado que Dios lo usa cuando pues, ha tocado predicar, ¿no? En la iglesia, en algún retiro del seminario, vemos que muchas veces Dios lo ocupa. Quiero ocupar palabras un poquito más coloquiales, por así decirlo, para la gente que nos ve y a lo mejor no entiende mucho de esto, pero muchas veces, por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? Ver y que de repente le dice a una persona sobre su situación actual, que nadie conoce salvo esa persona, pero también le habla acerca de lo que puede o lo que va a venir en un futuro. ¿Qué es eso? ¿Cómo podría explicar eso? Pues mira, yo creo que esa es la conformación de el ministerio que Dios que nos ha dado, ¿no? En particular, en lo personal, el Señor me hizo un llamado con ese aspectos proféticos. Yo cuando entré al seminario teológico, yo tenía una visión de predicar a Cristo, de compartir de Él, pero en ese tono del ministerio profético. Luego en el año 2002, el Señor nos introduce al ministerio pastoral y al ministerio de la enseñanza, pero en medio de ese ministerio pastoral y de la enseñanza, siempre ha habido un énfasis en lo profético, es decir, en la proclamación de la voluntad de Dios para la vida de las personas, primeramente por medio de la Biblia, primeramente, pero también dentro del ministerio profético de una manera particular a la vida de las personas a las que ministras. Hay en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento un ministerio que Dios levantó en medio de su pueblo para hablar al corazón de cada generación. Me refiero a los profetas de Israel, que continúa ese ministerio en el Nuevo Testamento. Entonces, el ministerio al cual Dios nos llamó tiene ese énfasis, y que se ha conformado al paso del tiempo, David. No ha sido de la noche a la mañana. Hay un autor que escribe un libro que se llama Creciendo en el Ministerio Profético, que se llama My Bike. Él dice que un ministerio profético por lo menos tarda 15 años en conformación para ser reconocido por la iglesia. O sea, todavía no es un ministerio completamente maduro, sino sí, claro, para ser reconocido. Entonces, es un proceso de tiempo
Es un proceso donde la gracia de Dios se manifiesta y donde uno tiene que responder y ser guiado por Dios. A mí siempre me ha sorprendido el obrar de Dios en medio de los tiempos, levantando hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo que hablan de una manera muy especial al corazón de su pueblo. Y nos ha tocado participar de ello. Nos ha tocado de alguna manera pues que el Espíritu Santo se mueva en esa dimensión profética, donde hay sueños, hay visiones, hay profecía, hay discernimiento de espíritus, o sea, hay un obrar de parte de Dios que es muy importante para la vida de la iglesia, pero siempre, siempre tratando de que se enfoque en Dios todo, en todo. Porque también hemos conocido muchas veces, ¿no? Que se puede centrar en la persona un ministerio, pero la verdad es que hemos aprendido que el ministerio es un instrumento para llevar a la gente a Dios, para que Dios sea el que realice su obra en medio de la gente. Recuerdo, por ejemplo, que Pablo dijo que uno es el que siembra, uno es el que riega, ¿sí? Por ejemplo, él se refería a Apolos, se refería a él, pero el crecimiento lo da Dios. Dice que tanto el que siembra como el que riega son una misma cosa, o sea, son un instrumento de Dios. Pero al final el que hace lo relevante, el que viene a producir un fruto es Dios, por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Entonces, es un ministerio, el ministerio profético, un ministerio importante en la vida de la iglesia. Es un ministerio muchas veces también malentendido, porque no siempre estás profetizando, no siempre estás teniendo sueños, Sí, visiones, claro. pero Dios te los da. Y entonces uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios y a entregar todo aquello que Dios te revela, te muestra, en un espíritu de amor. Es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que tiene que ser en amor la manifestación de todos esos dones que Dios nos da. Entonces estamos en ese proceso todavía de aprendizaje, de ejercicio, ¿sí? Pero con el deseo de que Dios sea glorificado en todo. Hermano, una pregunta, yo creo que le va a sonar un poco, igual y no fuera de lugar, pero sí un poco, como tipo debate. ¿Por qué cree usted que ahorita muchos hermanos no tengan tanta fe en profecías? Y la segunda es, ¿por qué no hay tantos profetas? Ok, pues quiero empezar por lo último, porque como que hemos sobreenfatizado algunos ministerios y llegan a ser esos ministerios muy visibles en la iglesia. Por ejemplo, Ujú. el ministerio pastoral, el ministerio de la enseñanza, los maestros y los evangelistas. Yo diría que son los tres ministerios de Efesios 4:11 que más identificamos dentro de la iglesia, que son más, llamativos también. Y hay dos ministerios que muchas veces han sido malentendidos y también donde han ocurrido muchos abusos, que es el ministerio profético y el ministerio apostólico. Pero esos dos ministerios siguen siendo vigentes para la iglesia de hoy, ¿sí? Entonces, son necesarios también para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sí hay profetas, están en nuestras congregaciones, pero así como adiestramos a aquellos que son llamados al ministerio pastoral, necesitamos adiestrar a aquellos que son llamados por Dios a un ministerio profético. Mira, no es fácil a veces cuando tú preguntas a la gente, ¿qué ministerio el Señor ha puesto en tu vida? ¿Qué llamado tienes? ¿Hacia qué ministerio estás perfilado?
hay gente que le cuesta trabajo, ¿sí? Decir, Dios me mandó a ser apóstol o a ser profeta. Como que es más sencillo decir, bueno, Dios me llamó y que Él haga Soy lo que oveja. quiera, Ajá. ¿sí? O Él me llamó al ministerio evangelístico, ¿sí? Pero, pero tenemos que romper eso. Tenemos que ver como algo natural, que Dios levante profetas, apóstoles dentro de su Sí, claro. iglesia y que sean entrenados, que sean capacitados en el seno de la iglesia, que no sean espontáneos nada más, porque alguien puede profetizar el día de hoy, pero no significa que sea un profeta, ¿no? Como Sí, sí, yo sí. les decía, se necesita un adiestramiento, un entrenamiento, se necesita un conocimiento de la palabra, un crecimiento también en la fe, en asuntos del carácter sobre todo. Entonces, El testimonio, es, ¿no? sí, desde luego. Y desde luego la validación de la Ok. iglesia, ¿sí? Que la Sí, sí, sí. iglesia reconozca que verdaderamente esa persona es un hombre o una mujer llamada por Dios al ministerio, cualquiera que sea, pero tiene que Exacto. haber un reconocimiento y no solamente el autorreconocimiento, ¿no? Sí, sí, claro. Y los abusos también en tu primera pregunta, la parte de tu pregunta, es lo que ha llevado muchas veces a que en la iglesia no florezcan esos ministerios. Porque ha habido, como hay pastores, evangelistas y Sí. maestros con mal testimonio y que abusan de su autoridad espiritual, también lo ha habido en los profetas y en los apóstoles, ¿sí? Sí, Que claro. buscan una posición, así lo diría yo, que están buscando un reconocimiento más que el servicio a Dios. Sí. Más que edificar a la iglesia, buscan reconocimiento personal, personal. Y eso también es un poco responsable. Bueno, caer en ese tipo de manos o de pastores es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Porque Jesucristo en Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a varios. Entonces, creo que es un poco la responsabilidad de el que se dice salvo, el que se dice que conoció a Jesucristo, el entender las palabras, ¿no? Porque dice que las ovejas reconocen el bastón o el golpeteo del pastor y a él van. Y yo a David le he llegado a platicar, es que cómo es posible que engañen ahorita o se vayan así como con la finta, dijeran un brevario cultural, ¿cómo es posible que decir un ejemplo, que mi papá le diga a un vecino que le diga que me ama cuando mi papá no me lo ha dicho a mí, ¿no? Si yo tengo una relación bonita con mi papá, sana con mi papá, pues obviamente él me lo va a decir de primera mano o me va a confortar si llega un profeta y me dice, mira, esto y reconforta mi corazón, ¿no? O sea, si yo no tengo esa relación con mi papá, pues no voy a sentir nada y es muy fácil que me engañen. Así es, sí. Fíjate que nosotros muchas veces debemos de considerar que los ministerios vienen a confirmar. Un pastor confirma, un evangelista confirma, un profeta confirma lo que Dios ya está hablando a tu vida. Cuando escuchamos una predicación, una enseñanza o una profecía, una palabra profética, esa palabra tiene que ver con lo que Dios ya ha estado hablando en tu vida, con esa cercanía que tú tienes con Dios. Y en algunas ocasiones, cuando no es una confirmación, es una palabra que te motiva a buscar a Dios. Puede ser confirmada lo que Dios te ha estado hablando en lo personal, o puede ser una motivación para buscar a Dios y en tu comunión personal, Dios confirmará esa palabra, ¿sí? Qué importante es lo que dijiste, Toño, porque mira, ahorita estaba buscando aquí en la Biblia, por ejemplo, allí en Hechos 17,
10 y 11 dice así, quiero leérselos, dice, Sí. inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos tenían una disposición muy buena para recibir la palabra, pero también todo lo que les enseñaban y les predicaban, ellos lo verificaban con las escrituras, ¿sí? Qué importante es eso, que tengamos congregaciones que conocen las escrituras y que verdaderamente pueden ellos decir, sí, esta es una palabra de Dios. O pueden decir, no, esto es algo que no proviene de Dios. Esto es algo quizá que nació en el corazón de la persona, o este es algo que nace en el corazón de Satanás, o verdaderamente, ¿sí? Podemos tener un testimonio de que es una palabra que ha nacido del corazón de Dios. Entonces, es muy importante eso, que tengamos congregaciones que crecen en el conocimiento de las escrituras día a día. No hay como mejor filtro que las escrituras, ¿no? Para identificar si Exacto. algo es palabra de Dios o no. Una pregunta, hermano. Eh, En estos tiempos de incertidumbre, donde hay progresismo que atenta ya contra las iglesias, donde hay otras ideologías, ¿por qué cree usted que es tan importante y qué papel va a jugar o está jugando el misterio profético en medio de estos tiempos? Creo que, al igual que los demás ministerios, un papel estratégico para hablar al corazón de las personas, para que sus corazones vuelvan a, a tener un deseo ferviente de volver a Dios, de buscarle. Hoy vivimos en un mundo donde podemos perder fácilmente en ideologías, en modos de vida. La gente está siendo llevada a una manipulación, la verdad, con todo lo que hoy hay en el mundo en cuanto a su manera de vivir. Y es allí donde nosotros como iglesia debemos animar a los ministros a que proclamen y que hablen al corazón del pueblo. Y ahí el ministerio profético desempeñaría un papel fundamental de volver a Dios, de volver a su palabra, de volver a experimentar la obra poderosa de su Espíritu Santo. Fíjate que yo he notado en los últimos tiempos que la iglesia ha caminado a través de dones y talentos humanos de una manera muy grata, por decirlo. O sea, hoy tenemos unas generaciones que han bendecido, han enriquecido a la iglesia con sus talentos naturales. Tenemos bonitos programas, pero nos falta esa dimensión espiritual que solamente produce el Espíritu Santo, la manifestación de la presencia de Dios en nuestras reuniones. Hoy tenemos músicos, por ejemplo, este sería un ejemplo, hoy tenemos músicos que han crecido en cuanto a el ejercicio de la misma música. Tenemos congregaciones donde se toca bien, se canta bien, pero a la par de eso, debemos nosotros de acentuar nuevamente lo divino, lo sobrenatural, darle oportunidad al Espíritu Santo que vuelva a tocarnos, que se manifieste con señales, con prodigios, con maravillas. Y solamente Él necesita la oportunidad, la oportunidad. Porque a veces yo veo que cumplimos un programa, pero le damos poco tiempo a Dios de obrar profundamente en el corazón. Y es ahí donde
es la labor de los ministerios, incluyendo el profético, de acercar a la gente a Dios, de animarlos, de decirle, ven, busquemos juntos a Dios y vamos a experimentar su presencia, ¿sí? Así como hemos crecido en otras áreas, debemos de seguir creciendo en la manifestación poderosa del Espíritu Santo, donde los dones fluyan en nuestras reuniones para la edificación de todos, ¿sí? Sí, tuvimos un podcast, el podcast pasado con Cacho, y él nos mencionaba más o menos cómo fue su equipamiento en cuanto a campamentos de música y estudiar en una escuela, no sé si usted la conoció, que se llama CESEMA, que ahorita ya no está. Y yo veía que ahí preparaban ministros y no solamente músicos, sino tenían una parte devocional y tenían una parte teológica, sí. Ajá, exacto. Entonces, ¿cree usted que esa parte falta no tener, digamos, cantantes solamente o que nuestros cantantes se vuelvan Adoradores. ministros de alabanza, adoradores, como dice la canción, en espíritu y verdad? Sí, desde luego, pero yo creo que tiene que suceder en el seno de la iglesia, al interior de la iglesia. Ok. Yo soy alguien que cree que esas instituciones de formación teológica, musical, ministerial, cumplen un propósito muy importante, pero también todas esas instituciones nos hablan de una necesidad al interior de la iglesia, porque es en la iglesia donde se tienen que gestar, donde se tienen que manifestar y equipar a los ministerios. Es allí, en la comunión unos con otros, en el conocimiento de las necesidades, en el acompañamiento los unos con los otros. Podemos nosotros ser sensibles a todas esas necesidades que hay dentro de la congregación y ser un instrumento para que Dios pueda obrar en medio de todo eso. Y sí, creo que la iglesia necesita formar a sus ministros de alabanza, formar a sus maestros, a sus líderes, allí desde nosotros, vaya, desde nosotros. Porque muchas veces, mira, y yo te lo digo como profesor de seminario, nosotros vamos, exponemos la enseñanza, pero estamos ajenos a la vida de nuestros estudiantes en sus congregaciones. Y no los podemos acompañar, pero sí los puede acompañar el pastor, el líder, los pueden acompañar los demás hermanos que están siendo inquietados por Dios. Entonces yo creo que viene un tiempo donde la iglesia va a producir sus ministerios conforme a la necesidad que hay allí. Creo que es algo muy importante, que la iglesia produzca, porque están allí. Ahí es donde Dios hace el llamado, ahí es donde Dios inquieta los corazones y que tengamos pastores y líderes que podamos identificar a esos servidores, a esos ministros y formarles en el seno de nuestras iglesias. Ahorita me surgió una pregunta, hermano. Digo, de acuerdo a lo que hemos estado platicando acerca de la situación en la iglesia, lo que comenta Toño acerca de formar adoradores y bueno, lo que usted nos comenta, ¿no? Acerca de lo que sucede en el mundo. Últimamente me refiero desde, creo que poco antes de que iniciara la pandemia, hasta ahora ha habido como que no sé, malo rumor o noticia o especie de alerta acerca de una persecución a la iglesia cristiana. Desde donde usted está, desde su trinchera, desde lo que usted conoce, ¿cree que la iglesia mexicana tal cual va a experimentar una persecución durante este tiempo? Durante este tiempo me refiero a no más de 10 años. Bueno, si te refieres a una persecución física, Sí, sí, sí. sí, que tome esos tintes, yo creo que sí, sí. No sé en qué dimensión, pero sí va a haber persecución, porque ya la hay en asuntos ideológicos,
en asuntos políticos, sociales, que se están levantando en contra de la iglesia, en contra de lo que la iglesia proclama. Entonces, todas esas filosofías posmodernas de cómo el mundo quiere vivir atentan en contra de la iglesia, y a la iglesia se le está señalando de una iglesia retrógrada, de una iglesia que que no acepta, ¿no?, la diversidad. Entonces, creo que sí se está gestando ese tipo de persecución, y vamos a tener que llegar a un punto donde los cristianos vamos a sufrir por nuestra fe, ¿sí? En diferentes aspectos. eh, en este momento, pues se está desarrollando todo eso. O sea, los ministros de culto, incluyendo los pastores, los cristianos, pues se están enfrentando a un contexto que no vivimos hace 10 años. Y seguramente en 10 años, ¿sí?, los ministros, como en otras partes del mundo, van a ser obligados a aceptar muchas de las ideologías, como sucede en países del primer mundo, como Canadá, donde a los ministros se les obliga por ley a desarrollar algo que va en contra de su propia fe, ¿no? Propia fe. Hablo, por ejemplo, del matrimonio igualitario, donde los ministros son obligados a eso. Y si se niegan, pues entonces tienen que sufrir las consecuencias a todo eso. México es diferente porque pues aquí nosotros no casamos, casa el juez, pero va a llegar un momento que por otras causas vamos a ser perseguidos en ese sentido. ¿Okay? Es interesante que mencione el caso de Canadá. No sé si, yo creo que sí. Conoce lo que pasó con una organización grande que hace como un año o poco menos dijo que, me parece que, no sé cómo decirlo, rechazó o quitó como que sus fundamentos algo tan esencial, siendo este movimiento pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Este, entonces, creo que vamos no sé si nos vayamos a experimentar ese tipo de cosas, pero pero cada vez lo tenemos más a la puerta. Sí, Este, es una realidad eso que dices, porque incluso aquí en México, en algunos momentos, organizaciones grandes, no voy a mencionar nombres, pero ya están manejando que el pastor o el líder o sus ministros, bueno, se recomienda que hayan experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, cuando antes era algo indispensable, era algo que formaba parte de la identidad en lo que tú hablas de un movimiento pentecostal. Pero si no tenemos nosotros cuidado, podemos también al interior de muchos movimientos ver que ahora simplemente se recomienda, pero que ya no es algo que es necesario, deseable, que es dispensable, algo sí. que es necesario para la obra del ministerio. ¿Sí? Pues Caray, contra eso tenemos que luchar, David. ya, Contra ya eso. vamos para casi poco más de una hora de conversación. Muy buena Muy plática, hermano. bonito. Pero antes de ir cerrando, y bueno, Peño creo que también tiene una pregunta. ¿Qué Sí, consejo sí. usted le da para estas generaciones nuevas? Generaciones nuevas, hablo de chavos de menores de 25 años. Respecto a este tiempo, ¿qué usted les aconseja? Yo les diría que tengan una experiencia con Dios, que se dispongan a tener una experiencia relevante con Dios que los marque. Yo veo en la palabra de Dios que aquellos que tuvieron un encuentro con Dios, su vida no fue igual. Hubo un fruto distinto a aquellos que se alejaron de Dios o que le dieron a Dios un lugar diferente en sus vidas que no fue lo primero. Yo le diría a esta generación que tenga una experiencia con Dios, no solo personal, sino congregacional,
con sus hermanos, con sus amigos, con los que caminamos día a día, ¿sí? Algo que en este tiempo el Señor ha acentuado en mi vida es no solamente ver por lo personal, sino ver por lo congregacional, que todos somos importantes, que todos podemos acercarnos a Dios y que Dios nos puede tocar a todos, usando esa terminología, ¿no? Nos puede tocar, nos puede llenar, se puede manifestar en medio de todos como iglesia. Entonces, ese sería mi primer consejo, David. Busquen a Dios, tengan una experiencia que les marque, que produzca un impacto perdurable eh, y que sea la fuente donde su corazón se encienda con un fuego renovador de parte de Dios. Toño, Sí, bueno, hace rato que mencionaba lo de la integración, lo de que no somos incluyentes o que excluimos a las personas. Y ahorita con lo que menciona, de que debemos de buscar. Creo que el hombre siempre está tratando de llenar un vacío, y yo siempre lo he dicho, que el hombre tiene un hueco donde solamente es llenado por Dios, solamente lo llena. Cuando Dios llena ese hueco es cuando el hombre puede estar completo, cuando el hombre tiene el amor, cuando el hombre ya no hace las cosas con amor, sino hace las cosas porque tiene el amor, ya actúa de forma inédita el amor en nosotros, que es Dios. Pero a mí me resulta chistoso porque la persecución de la iglesia que mencionaba es algo contradictorio porque en la iglesia es donde somos las personas más incluyentes, porque incluimos a todo tipo de personas, porque el amor de Dios no excluye a nadie. Todos están digamos, en algún momento están tentados a caer en ese amor, en los brazos del amor, porque creo que la persecución empieza porque hay mucha gente, por lo que comentábamos, por lo que dice Mateo, mucha gente que va a ser perseguida y vamos a ser perseguidos, pero nosotros no debemos de dejar de hablar, de compartir ese amor que bueno, que menciona la Biblia. ¿Cómo nosotros, como ya dio consejo más o menos de cómo, un consejo a los chavos, pero cómo nosotros como cristianos podemos equiparnos ahora sí para prepararnos a esta persecución? Pues nuestra principal preparación tiene que provenir de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros, que el reino de Dios se establezca y se manifieste a través de nosotros. Creo que a lo largo eh, de el relato bíblico, Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo y lo tendrá, y lo tendrá. Pero tenemos que ser un pueblo que entiende quién es, con identidad, un Exacto. pueblo donde Dios sea el centro y nosotros vivamos alrededor de Él. Y no solamente los domingos, sino cada día en nuestra familia, en nuestros asuntos del día a día, en lo económico, en lo laboral, en lo profesional. Entonces, cuando tú y yo vivimos la palabra, cuando tú y yo vivimos una experiencia con el Espíritu Santo, creo que será la mejor preparación. Porque el Espíritu Santo te da denuedo, te da valor, te da gracia para poder enfrentar todos aquellos desafíos que puedan venir. La iglesia del primer siglo fue una iglesia perseguida, ¿sí? El libro de los Hechos habla acerca de lo que vivió la iglesia, y la iglesia tuvo que salir de Jerusalén, fue perseguida, pero Dios la equipó, Dios le dio de su gracia y de su favor. Pero
el modelo es eso, buscar a Dios, formar comunidades donde Dios se manifieste con su poder, con su amor, y ir y cumplir el mandato que Dios nos ha dado de hablar acerca de Jesucristo, donde quiera que estemos, ¿no? Como un estilo de vida, no como simplemente una actividad, sino como un estilo de vida. Entonces, yo diría que eso sería lo más importante. Nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nos dará el equipamiento que necesitemos para enfrentar los desafíos que vienen, sean pequeños o muy grandes. Necesitamos que nuestra comunión sea el fundamento donde Dios nos adiestre para seguir avanzando y cumplir su propósito eterno. Digo, ya llevamos más de una hora platicando y la verdad es que está muy interesante todo lo que estamos diciendo, hermano. Sí. Pero antes de despedirnos, y bueno, para toda la gente que nos ve y que nos escucha y que a lo mejor no se congrega en algún lugar y que está por allá, por el norte de la ciudad, ¿dónde pueden encontrar su iglesia, pastor? ¿Dónde está Bueno, ubicado? pues quizá si ustedes visitan las redes sociales, ¿sí? joseluiscarmonalozano.com, ahí hay alguna información, o por Facebook también pueden enviarnos un mensaje privado. Estamos al norte de la Ciudad de México, ahí en los límites de lo que es Azcapotzalco y Tlanepantla, ¿sí? Y si ustedes desean visitarnos en alguna ocasión, ustedes que nos escuchan, que nos ven, pues aquí estamos para servirles, pero busquen de Dios, hay una iglesia, como mi tío le decía a mi mamá, hay una iglesia aquí cerca, hay un lugar donde puedes buscar de Dios, donde Dios puede ser una realidad para tu vida. Así es de que, pues, esa sería mi invitación, de que aprovechemos el tiempo porque Dios está dispuesto para encontrarse con nosotros. Muchas gracias. Digo, amigo, que Muchas nos ves, si gracias. no tienes un lugar donde congregarte y ves cerca de la zona norte, vamos a dejar de todas maneras en los comentarios Sí, las redes del hermano para que se las puedan redes del comunicar. hermano, Y, sí, todo lo que sea para que puedan comunicarse con usted, los que necesiten ayuda. Y algo aparte de lo que ya anunció, que quiera anunciar, no sé, algún evento, clases de Ana Sanders, no sé, lo que usted quiera, para eso estamos. Bueno, pues gracias por la oportunidad, primeramente de platicar con ustedes y de dirigirme a los que nos escuchan, nos ven. Pues si Dios te ha llamado al ministerio, prepárate. Ten un corazón dispuesto y también desarrolla esos dones y talentos que Dios te ha dado. Busca esa formación seria, bíblica, teológica. Crece en el ministerio al cual el Señor te ha llamado y cúmplelo. Eres un instrumento de parte de Dios para esta generación. En ti hay una gracia, en ti está su presencia para hacer lo que Dios quiere que hagas en esta generación. Así es de que, pues solamente eso, muchachos, Amén, solamente eso. amén. Y qué interesante. Bueno, le reiteramos otra vez, este es su podcast. Cuando usted quiera y guste y nos diga, Toño, David, tengo un tema específico para dar, usted tiene las puertas abiertas para comunicarlo y nosotros escuchamos, somos todo oídos, ¿verdad, David? es correcto, si quiere que algún día vayamos a su congregación y Sí. grabemos allí algo en específico, con mucho Ujú. gusto, hermano, para eso estamos, como bien dice Para eso Toño. estamos. Muy bien, muchachos, pues muchas gracias. Gracias, David, gracias, Toño, por esta invitación. Y aquí estamos, claro que sí, para servirles y para seguir adelante cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Y bueno, eso es todo, muchachos. Síganos, denle like y Los tamborazos, comenten. Toño, los Los tamborazos. tamborazos, ahora no me ven, pero siempre terminamos con tamborazos, hermanos, así como rockeros para despertar. Pero yo creo que ahí quedó donde vivir, porque ahora no me ven. Es correcto. Pero nos vemos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, Nos vemos en el corte. siguiente. Bye, corte.